Buenos días estudiantes, vamos a resolver el ejercicio desde la práctica que ustedes tienen para la casa, donde la primera pregunta consiste en calcular los catetos opuestos y adyacentes de un vector, vector A, vector B, vector C. Entonces, son tres ejercicios y en cambio la pregunta 2 se refiere a sumar vectores, realizar suma de vectores, es decir, fuerzas resultantes de los siguientes diagramas de cuerpos libres. Entonces hay inciso A, inciso B y inciso C. Entonces, aquí en inciso A y inciso B ya me dan sus datos. El A vale tantos newton, el B vale tantos newton, me da ángulos de cada uno. Y hay que sumar. Entonces vamos por el inciso C, que es el más difícil, digamos. Entonces básicamente se refiere a lo siguiente. Dice realizar la suma de vectores. ¿De qué? De la siguiente situación de un motor colgando según la imagen. Si la masa del motor es 200 kilogramos, la masa tiene una masa de 200 kilogramos, la gravedad sabemos cuánto vale, tenemos que dibujar el diagrama del cuerpo libre de SL, entonces además nos dan datos, el peso vale tantos newton, la tensión vale tensión 2, o sea, de la izquierda vale un número tantos y tensión 3 vale otro valor. Entonces empecemos por este ejercicio. Vamos. Entonces, para este caso, las cuerdas o las cadenas son las que nuestras tensiones. Entonces, el motor sabemos que tiene un peso hacia abajo, pero este peso está sujetado gracias a la cadena. Entonces, esta cadena, la T1, ejerce un peso, una fuerza opuesta al peso, pero va a ser idéntico a lo que vale el peso. El mismo valor del peso va a tener la cadena. Muy bien, esto es solamente el DCL para el motor, ¿no? Para el motor. Entonces, así de simple. ¿Qué decimos? Tensión 1, la cadena 1 va a ser igual a lo que vale ese peso, el peso. Esto es el gráfico para el motor, pero no es suficiente para el ejercicio. Tenemos que hacer otro diagrama de cuerpo libre para las cadenas ahora. Entonces, esto es el ejemplo sencillo. Es parecido a un foco que cuelga por un cable. Vamos al siguiente análisis. Entonces, para las cadenas, resulta que estas cadenas, el valor de la tensión 1 ahora va a apuntar hacia abajo. ¿Para quién? Para este sistema de cadenas. ¿Por qué? Porque esta cadena tensión 1 tiene el peso sujetado con el motor, por tanto va a apuntar hacia abajo. Ahora la cadena va a apuntar hacia abajo. Y en cambio las cadenas tensión 2 y tensión 3, la tensión 3 va a intentar evitar el movimiento, que se caiga la cadena, eso va a intentar hacer. Por tanto, una fuerza en dirección hacia arriba para la cadena 3. Y en cambio la cadena 2 va a intentar que no se mueva de la pared izquierda. Entonces, por tanto, la cadena 2, la tensión 2, su fuerza va a ser a la izquierda, porque está evitando que se mueva toda la cadena. Entonces, por tal motivo esto sería el gráfico de las flechas de las tensiones. Un poco de explicación. La tensión 2 no puede apuntar la flecha hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esa flecha es como si estuviera diciendo que la cadena de la tensión 2 está empujando a la derecha. O sea, la tensión 2 no está empujando a la derecha. ¿Por qué? Porque está sujeto con la pared. Está evitando que se mueva. Entonces, por ese motivo la tensión 2 no apunta a la derecha.
porque no está empujando a la derecha. Si es que estuviera empujando a la derecha, mi cadena sería movida de diferente forma. Sería la tensión 3, la, la cadena que está empujando a la derecha y el peso. Entonces, si es que diríamos que mi tensión 2 está apuntando a la derecha, va a ser de esta manera, cosa que no es idéntico a nuestro gráfico, es diferente, diferentes posiciones. Por tanto, la gráfica que apunta a mi cadena a la derecha no es viable, no es posible. Descartamos este momento. Entonces mantenemos que mi cadena 2, la dirección de la flecha va a apuntar a la izquierda. ¿Por qué? Porque está evitando que se mueva de la pared. Y sigamos entonces. Ya tenemos las flechas de las fuerzas de las cadenas. Entonces hago mi plano cartesiano, ¿no? Dibujo rapidito mi plano cartesiano. Ta, ta, ta. ¿No? Listo. Así a la rápida. Ustedes lo van a hacer bien bonito. Entonces, en mi plano cartesiano, esto va a ser mi DCL, mi diagrama de cuerpo libre, para las cadenas, ¿no? Entonces, tengo aquí mi cadena diagonal y tengo mi cadena, mi tensión 2 que apunta a la izquierda y tengo aquí el peso en línea vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, esas son las cadenas, las fuerzas que hay. Pero aquí hay un detalle. El ángulo que me da es para la pared y la cadena. Entre la pared y la cadena forma 60 grados. Para mi cuerda, para mi diagrama de cuerpo libre, no voy a poner aquí 60, no voy a poner aquí 60 grados. No, porque no me sirve. No pondría. Entonces para esto usamos un poco de la definición de geometría y trigonometría. Para esta explicación de la tensión 3, para la T3, voy a usar mi programa AutoCAD. Entonces aquí tengo, ¿no?, un diagrama de cuerpo libre dibujado. Entonces, ¿qué, qué pasa si yo pongo una línea diagonal? Está, una línea diagonal. Listo, me invento. Y pongo y dibujo líneas paralelas. Líneas paralelas, la línea horizontal. Listo. Entonces, fíjense, ya formé líneas diagonales. Un poquito de explicación de teorías y todo. Vamos a explicar. Atínenme. Entonces, mi línea horizontal, ya, mi línea horizontal, esto se llama ángulo llano. Entonces, forma 180 grados. Entonces, lo demostramos con mi programa. Es como manejar un estudio geométrico completo. Entonces, la mitad perpendicular hasta arriba sería 90 grados, más otros 90 grados sería 180, ¿no? Entonces, esto es un ángulo llano para la línea horizontal. Pero yo estoy poniendo aquí una línea diagonal. Una línea diagonal. Esto ya está explicado, lo borro. Entonces, tengo una línea diagonal. Y ya está, ¿no? Listo. Entonces, esta línea diagonal también tiene líneas paralelas, lo que está marcando aquí. Estas dos líneas son paralelas, o sea que nunca se van a chocar, son líneas paralelas. Y esas paralelas hice una línea diagonal. Entonces, yo mido el ángulo de la pared de arriba con la línea diagonal y resulta que para esto es 35 grados, ¿no? Entre la pared y la diagonal, 35 grados. Entonces, ¿cómo saber cuánto vale el resto del ángulo? ¿Cómo saber cuánto vale este ángulo que está con rojo? Sabemos que un ángulo llano, todo esto, es 180 grados completo. Pero aquí ya me da una pequeña información. 35 grados es lo que vale entre la línea horizontal y la diagonal. Entonces, para que, para que sume 180 todito, 180 todito, todito, yo tengo que restar 35 grados. Entonces, 180 menos 35
Ahorita me resulta que la suma me da, necesito 145. 145. Entonces 145 grados sería lo que me falta calcular. Si le sumo esto más el 35 me da 180. A ver, hagamos la prueba entonces. Hagamos la prueba. Usaré mi transportador de mi aplicación. ¿Sabes? ¿Sabes? Y resulta que esto, mira, efectivamente es 45 grados. Entonces 45 más 35 me da 180. Pero esto es para la parte de arriba. Yo lo voy a hacer para la parte de abajo. Entonces, esta partita ya está explicado. 35 grados, 35 grados es para el techo y el diagonal. Pero ¿qué pasa si yo pongo ahora ese 35? Quiero medir entre la línea horizontal pero de abajo y la diagonal, entre esta. Quiero medir cuánto es el ángulo. Esto quiero medir el otro. Resulta que va a ser similar a lo que está arriba. Va a ser similar. Rapidito lo haremos. Entonces, la línea diagonal con la horizontal de abajo. Su ángulo, ¿cuánto me va a dar su ángulo? Rapidito pongamos esto. Resulta que mi ángulo va a ser igual 35. ¿Se dan cuenta? Entonces se repite lo que está en arriba. Se repite, 35, 35 son igualitos. Por tanto, la parte restante va a ser 145. Va a ser igual, se va a repetir. Rapidito lo calculamos esto. Y bueno, resulta que me va a dar igual 145. Ahí está, 145, igual que el de arriba. Entonces, mediante esta explicación, vamos a usar mi diagrama de cuerpo libre del dibujito. Aquí, resulta que de arriba con la cadena forma 60 grados. Por tanto, mi ángulo S60 se va a repetir en esta partecita. Aquí se va a repetir. Y va a valer esta esquinita 60 grados. 60 grados. Bueno, 60 grados. Entonces ya está mi DCL. Ya está mi diagrama de cuerpo libre. Solamente faltaría poner sus nombres. Hacia abajo sería la tensión 1, ¿no? La cuerda 1. Hacia la izquierda sería la tensión 2. Y a la derecha, diagonal, sería tensión 3. Entonces, esto es el diagrama de cuerpo libre. El ángulo que está en el techo se va a repetir aquí. Va a ser 60 grados. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre ya está, chicos. Eso es el DCL. Y a partir de aquí empezamos a hacer el ejercicio. Esta es la parte más importante, el DCL, porque en base a esto se resuelve. Si está mal tu ángulo, está mal tus flechas, todo lo demás va a estar mal, ¿no? Entonces ya está el DCL y empezamos a resolver. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Rápidamente. Aquí ya tengo, listo. Ya tengo aquí mi DCL, el que estamos haciendo en la pizarra. Ya, DSL, diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya tengo mis tres flechas. Solamente le pondré aquí el ángulo que me faltaba y era 60 grados. 60 grados. Era para este sector. Entonces, tensión 1 era hacia abajo. Esto es lo que vale el peso, ¿no? El peso. Tensión 3, lo que está diagonal arriba. Tensión 2, lo que está diagonal hacia la izquierda. Entonces ya está. Entonces, como son puros vectores, tenemos que sumar esos vectores. Vamos a sumar los vectores. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo se hace? Entonces, recordemos el plano cartesiano, que derecha para las x son positivos, para las x son negativos. Hacia arriba los verticales, hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Entonces, el primer paso es convertir nuestro vector diagonal, que tiene ángulos,
a un triángulo rectángulo. Para eso hicimos ejercicios. Entonces yo convierto esto en triángulos rectángulos. La línea verde es línea vertical. La línea azul que estoy poniendo es la línea horizontal. Entonces ya formé un triángulo rectángulo. En esta esquinita va a formar 90 grados, ¿no? Aquí 90 grados. Entonces, ¿cómo calculamos? Como ya tenemos el ángulo 60 para esta esquina izquierda, ¿cuál sería el cateto opuesto? Recuerden que hay cateto opuesto, cateto adyacente y hay formularios. Entonces, el cateto opuesto lo vamos a llamar CO. ¿Ya? Entonces, cateto opuesto. La fórmula resumida, breve y corto, es lo siguiente. Es el valor de lo que vale la hipotenusa por seno del ángulo que elegimos. Tita le llamaremos. Entonces, depende mucho del ángulo. Entonces, como nosotros hemos elegido este ángulo 60 para esta esquinita, que está aquí marcadito con verde, le he puesto 60 grados. Entonces, para este ángulo, el opuesto va a ser la línea verde, porque está al frente de ese ángulo. Por tanto, mi línea verde se va a llamar cateto opuesto. Por tanto, la línea verde es vertical y usamos esta fórmula que está aquí arriba. Ahora, para el cateto adyacente, le haremos aquí abajito, cateto adyacente, lo vamos a llamar CA, y esta su fórmula es igual H, la hipotenusa, multiplicado por coseno del ángulo que hemos elegido. Entonces, esta vez el ángulo son igualitos porque hemos elegido el mismo ángulo. Entonces, reemplazamos datos. La hipotenusa, recuerden que esta hipotenusa es la línea más larga del triángulo rectángulo. O sea, es esta flecha roja que vendría a ser el valor de la tensión 3. La T3, tensión 3 vale la flecha. Entonces, esa T3, como es hipotenusa, es a la vez el, el valor, le pondremos T3, tensión 3, porque hipotenusa es la tensión 3, multiplicado por todo lo que estaba, lo mismito, ¿no? Seno del ángulo. Pero el ángulo sabemos que es 60 grados. Listo. Entonces, esto es lo que vale mi cateto opuesto. Y para mi cateto adyacente, lo mismito. Mi cateto adyacente, aquí lo voy a repetir ya, chicos. Mi cateto adyacente va a ser, en vez de poner H de hipotenusa, que voy a poner lo que vale esa flecha roja, la tensión 3. Entonces la tensión 3, pongo en vez de H, ¿no? Ahí está, multiplicado por coseno del ángulo. Y el ángulo es 60 grados. ¿Listo? Y solamente me faltaría reemplazar datos, ¿no? Digo que mi tensión 3 tiene un valor numérico. ¿Cuánto vale esto? Aquí está. Tensión 3 vale 2266,11. Ese valor voy a reemplazar. 2266,11. Sería 2266,11. Eso vale mi tensión 3. Pero está en newton, ¿no? Porque es fuerza, por tanto, N de newton. Lo haremos con un color diferente. N de newton. Y o sea, eso vale la tensión 3. El seno sigue siendo seno de 3, digo, seno de 60 grados. Entonces, esto lo pongo en mi calculadora, ese valor multiplico, y la respuesta de esa multiplicación va a ser mi cateto opuesto, ¿no? Entonces, rápidamente vamos con la calculadora y decimos, aquí está, era 2066,11 newton en multiplicado por seno, no era seno, aquí sin. ¿De cuántos grados? De 60 grados.
Lo resuelvo y me resulta que esa distancia verde vale 100, no, 1962,50. Entonces pondremos eso. Digo que es 1962, 1962, redondeado sería 51. 51 redondeado. 51. Un newton. N de newton. Y ya está el valor de esa línea verde. La línea vertical, que es mi cateto opuesto, vale todo este número. Haremos con un color diferente rapidito. Eso vale la línea vertical. Ya está mi respuesta. Lo mismo hago con la línea horizontal. Digo que mi cateto adyacente vale, tensión 3 valía 2266,11 newton multiplicado por coseno de 60. Por coseno de 60. Rápido, rápido. Esto lo pongo en mi calculadora y me da mi respuesta. Hagan la prueba, verifiquen conmigo que les dé esa respuesta. Y rapidito, aquí voy a editar. Entonces pondré, digo, coseno de 60. Listo. Aquí ya está. Igual. Y me da 1133. 1133,06. Nos pondremos 1133,06. 1133,06 newton. Entonces, esto es el valor de la línea horizontal. Ya está, ¿verdad? Estaba fácil. Entonces, una vez que ya hicimos esto, ya tenemos las coordenadas del vector tensión 3. De esto ya tenemos sus coordenadas. Para la línea Y sería esto, porque es vertical. Para la línea X, que es horizontal, sería esto. Entonces, vamos a agrupar. Agruparemos. Entonces, recordemos esto rapidito. Vamos a recordar. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Tenemos que, las coordenadas, recuérdense que es lo siguiente. Si tenemos un vector A, ¿no? Vector A, este vector A se encuentra en coordenadas, puede ser positivo o negativo, depende de la flecha, pero en primeramente dirección X. Luego, las direcciones Y, las direcciones Y. Entonces, esto es las coordenadas, ¿no? Vector con sus coordenadas X, positivo o negativo, depende cuál sea la flecha. Y luego las Y. Usamos este principio para el T3. ¿Qué hacemos? Digo, tensión 3, ¿ya? Porque es mi vector, tensión 3, y pondremos aquí las coordenadas en el eje X. ¿Qué digo? ¿Cuál será en el eje X? ¿Cuál será? Bien, vean. ¿Será que es la verde? ¿Será que es la azul? ¿O tal vez la roja? Entonces, recuerden que las X son horizontales. Son las líneas horizontales. Entonces, de mi triángulo rectángulo, la horizontal es la azul. La línea azul es la horizontal, por tanto, esta línea azul es mi cateto adyacente. Por tanto, en el eje X va a valer 1133,06 newton, ¿no? Solamente pongo el número, pero le pondremos el newton para que sea correcto todo. Muy bien, esto es el valor numérico para las X, pero para el signo negativo o positivo que elegimos. Recuerden que esta línea azul se encuentra en el lado derecho. Del centro a la derecha son los positivos para las X. Por tanto, va a ser positivo para las X. Y ya está. Ponemos punto y coma para separar
del plano cartesiano de las Y. Y vámonos a lo siguiente. De mi triángulo rectángulo, la vertical sería la línea verde. Y además, esa verde está apuntando del centro para arriba. Del centro para arriba. Por tanto, hacia arriba son las Y positivas. Entonces, digo que es positivo para las Y. ¿Y cuánto valdría ese valor? Es lo que vale mi cateto opuesto. Valdría 1962,51 newton. El newton ya, como no hay espacio, no estoy copiando el newton, pero está ahí el newton. Newton. Esto es para las Y, ¿no? Para las Y es este valor numérico. Y ya tengo sus coordenadas. Hago lo mismo para la tensión 2. ¿Ya? Tensión 2. Luego haré lo mismo para la tensión 3. Tensión 3. Y así voy haciendo todo esto. Entonces agrupo, punto y coma para separar X y la Y. ¿Qué hago ahora, muchachos? Lo que hago es lo siguiente. Vamos por la tensión 2. La tensión 2 tiene un valor numérico, ¿verdad? Entonces la tensión 2, la flecha apunta hacia la izquierda, pero es horizontal o vertical esta línea. La tensión 2 es esta roja, estoy escribiendo. Y como esto totalmente horizontal, entonces todo el valor que valga tensión 2 va a apuntar a las eje X. Pero ese X va a ser positivo o negativo. Como está del centro a la izquierda, va a ser negativo. Esa tensión 2, todo el valor de tensión 2 apunta a la izquierda en sentido horizontal. Entonces ese valor va a valer lo que vale tensión 2. Totalmente. Muy bien, eso es para las X. Pero para las Y, mi tensión 2 en ningún momento apunta hacia hacia arriba ni abajo. ¿Ya? Repito, en ningún momento mi tensión 2 apunta ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Porque no hay ángulo. Todo el valor se encuentra en el valor 0. Este valor 0 para las Y. Entonces, vale 0 para las Y. Porque no se mueve nada hacia arriba ni nada hacia abajo. Y ya está. ¿Cuánto vale tensión 2? Eso está en mis datos. Vamos con tensión 3. Perdón, tensión 1. Aquí me equivoco. La parte de abajo sería tensión 1. Tensión 1. Listo. En tensión 1, que es la línea vertical, apunta solamente hacia abajo. Totalmente hacia abajo. No hay ningún ángulo que desvíe derecha ni izquierda. Por tanto, mi tensión 1, totalmente ese valor de tensión 1 va a estar en las Y, porque es vertical y no hay ningún ángulo. Pero va a ser positivo o negativo. ¿Qué opinan? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque mi flecha apunta del centro hacia abajo. Y en cambio a las Y, a las X, en ningún momento la tensión 1 apunta, se desvía a la izquierda o derecha. Por tanto, en el eje X va a valer 0. Y aquí reemplazamos valores, ¿no? Reemplazamos valores y digo, mi tensión 2 vale este número. Mi tensión 1, mi tensión 1 vale lo que vale ese peso. O sea, el peso es lo que soporta la tensión 1. Por tanto, la tensión 1 vale el número del peso. ¿Y qué hago? Bueno, reemplazo. Me tengo que memorizar esto. 100.962 es para la tensión 1. Entonces, espero que no me haya olvidado. Digo, tensión 1 vale 1192. Como que hay espacio pondré newton. Esto es el peso del motor. Es tensión 1. Listo.
aquí era 62. Aquí no copié bien esto, es 62. Y vamos con la tensión 2, que apunta a la izquierda. ¿Cuánto vale ese valor? Vamos a ver en mis datos. Vale 1132,07274. Espero no olvidarme. 1132, 1132,0 y ya no me acuerdo. 74. 74. Como no hay espacio, es Newton, ¿no? Newton. Entonces ya está, chicos. Todas las coordenadas de mis tres vectores. Entonces, esto es el resumen de mis tres vectores, ya chicos. El resumen. Entonces, como las X están en el lado izquierdo y las Y en el lado derecho, sumaremos estas tres vectores. Y la suma que me dé estos tres vectores va a ser mi fuerza resultante. Fuerza resultante. O también lo llamamos el vector suma. También vector suma. Entonces, este vector de fuerza resultante, ahora su respuesta va a ser diferente. Sumaremos todo lo que son los X. Entonces, aquí más 1133,06 más menos, ¿no? Aquí más menos. Todo esto lo ponemos en la calculadora y resulta que me da negativo, pero 0, me da 14. ¿Ya, chicos? Ustedes hagan la prueba. Estos dos números que estoy marcando, lo haré con otro color. Estos dos números, ustedes súmenlo o réstenlo. Como es positivo con negativo, se va a restar. Y va a quedar este numerito. Negativo 0,14. Ahora ya está la suma y resta de esos números. Entonces, eso es la suma de las X. Vamos con las Y. Con las Y, lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Voy a sumar esto y voy a restar con el que está aquí abajo. El 0 no aporta ningún valor, entonces esa suma y resta lo que me va a dar cuánto es. Hagan la prueba. Entonces básicamente me da positivo, pero me da un número pequeñito. Me da 0,51 positivo. Esto está en Newton, todo está en Newton. Newton, Newton. Y ya está, chicos, el vector suma de mi fuerza resultante. Entonces, de los tres vectores, esto es mi respuesta. Como es un número tan pequeñito, chicos, tan pequeñito, entonces resumiremos. La línea verde, perdón, el número verde son las sumatorias de fuerzas en el eje X. ¿Ya? Y en cambio, de, bueno, el número de color negro, Z sumatoria, este tipo Z sumatoria de las fuerzas solamente en el eje Y. Entonces, es como decir lo siguiente. Chicos, esta partecito, entiéndanme esta parte. Yo dibujo mi plano cartesiano. Dibujo mi plano cartesiano rapidito. Rapidito, ya. Entonces, la suma de vectores de fuerzas en el eje X solamente se mueve en el eje X. O sea, solamente son líneas horizontales. Pero este negativo, que está aquí, este negativo, chicos, atiéndanme, quiere decir que apunta a la izquierda, chicos. Apunta a la izquierda. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda están los negativos. ¿Se acuerdan? Para las X. Entonces, este numerito pequeñito es como medir un número tan pequeñito pero que apunta a la izquierda. Entonces, ese negativo, repito, este negativo que está aquí,
me indica la dirección de la flecha. Si dice negativo es que va a apuntar a la izquierda para las X. Si fuera positivo va a apuntar, si fuera positivo va a apuntar a la derecha. Listo. Entonces ya está. Lo he graficado, chicos. Lo he graficado. Lo he graficado. Esto ahí está. Graficado. Solamente que lo he exagerado, pero está graficado. Ahora, ahora la línea vertical para las Y dice que es positivo. Entonces, como es positivo para las verticales Y, recuerden que las Y son líneas verticales. Pero este vertical, ya, este vertical, como dice positivo, va a apuntar a la derecha. Perdón, hacia arriba. El positivo quiere decir que apunta a la derecha. Hacia arriba, perdón. Si fuera negativo, repito, positivo. Si fuera negativo, sigue siendo línea vertical, pero va a apuntar hacia abajo. Si es que fuera negativo, esa suma. ¿Ya, chicos? Entonces, para mi ejercicio, como dice positivo, vamos a poner una línea azul en sentido vertical, pero apuntando hacia arriba. Estoy graficando aquí, solamente que estoy exagerando, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, estas son las coordenadas de un vector. Y ya está. Pero esto aún no es la respuesta, aún no es el vector suma, solamente son las coordenadas. Para coordenadas tenemos que hacer lo siguiente. Digo, como estos son líneas verticales y horizontales, la suma va a estar en esta partecita. Va a estar lo que vale este sector. Va a apuntar la suma hacia ese lado. ¿Por qué? Porque esa línea vertical se repite hacia arriba. Se va a repetir hacia arriba y acaba en la punta. En cambio, la línea verde son líneas horizontales y se repite arriba. Son líneas paralelas. Forman un rectángulo, ¿no? Entonces, esto es el valor. Tenemos que calcular la línea roja, porque la línea verde y azul son las sumas de vectores en la X y la Y. Entonces, si ustedes se acuerdan la fórmula de Pitágoras, ¿se acuerdan de Pitágoras? ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa de Pitágoras dice es igual a la raíz cuadrada del de los catetos opuestos y adyacentes. Entonces el opuesto adyacente sería lo siguiente. Sería la sumatoria de las fuerzas en X elevado eso al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y elevado al cuadrado. Esto es la fórmula de Pitágoras, chicos. Esto es lo que manejamos para calcular esa línea roja. Entonces, esta hipotenusa resulta que va a ser el valor del vector suma. O también va a ser mi vector fuerza resultante. Fuerza resultante. Y listo. Ya estamos por acabar este ejercicio. Y digo lo siguiente. Mi fuerza resultante va a valer raíz cuadrada y reemplazo valores. Va a ser negativo 0,14 elevado al cuadrado. Esto está en Newton, ¿no? Pero ya. Más la línea vertical, que sería positivo 0,51 Newton elevado al cuadrado. Entonces, chicos, esto no se olviden que mi raíz se extiende hasta el final. Entonces, para su calculadora, para que ustedes hagan biencito, póngale un paréntesis extra para que su calculadora lo interprete bien. Y esto lo pongo en la máquina rapidito. ¿Dónde está mi calculadora? ¿Dónde está? Esto. Ahí está. Pongo raíz cuadrada, pongo paréntesis y digo negativo 0,14, 0 paréntesis al cuadrado, ya está, ¿no? Más, abro paréntesis, positivo, positivo ya no es tan necesario, 0,5,
51 al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, mi raíz se extiende. Mi raíz cuadrada se extiende hasta el final, automáticamente en mi calculadora. Y me da igual. Entonces, mi respuesta es esto. Para ustedes, chicos, para ustedes, si no tienen este tipo de calculadora, tienen que añadir ustedes una raíz, perdón, un paréntesis más, un extra. Lo añaden paréntesis extra y al final también ustedes lo ponen otro paréntesis extra. Ahí. Y va a dar la respuesta lo mismito. Esto es, depende de la calculadora. Y pongo mi valor. Digo que mi fuerza resultante es 0,53 redondeando. 0,3. Entonces anoto. Digo que mi fuerza resultante era 0,53 newton. Esto es mi respuesta final, chicos. Mi respuesta final. Y aquí acaba este ejercicio. Bueno, así acabaría el objetivo. Pero hay más, chicos, hay más. Fíjense en mi pequeño, fíjense en este gráfico, ¿ya, chicos? Aquí podemos encontrar ángulos. Puedo encontrar el ángulo de esta parte o puedo calcular el ángulo de la roja con la verde. Entonces, para encontrar ángulos, aquí usamos la definición de tangente, chicos, para encontrar ángulos. ¿Ya? Entonces, rapidito. Para encontrar ángulos. Para ángulos, la fórmula es lo siguiente. Tangente de un ángulo es el, bueno, sería la, la fuerza, la suma de fuerzas, o sea, esto, en el eje Y dividido entre la suma de fuerzas en el eje X. Eso anotamos. Ya, anotamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, básicamente reemplazar datos, ¿no? Y despejo el alfa. Alfa va a ser igual, despejando, va a ser tangente tan, pero negativo elevado a la menos 1. Y aquí pongo el valor de todo lo que vale las fuerzas. En el Y vale positivo, ¿no? 0,51. Eso vale. Newton, ¿no? En las X vale 0,14. Fíjense. Le pondremos negativo a ver qué pasa. 0,14 igual Newton. Como son Newton, Newton arriba, Newton abajo, se van a simplificar. Entonces, siendo este número adimensional, que no tiene dimensión, porque se están simplificando. Eso pongo en la calculadora y cuánto me va a dar. Rapidito. Digo, aquí está, tan, pero el tan menos 1 está aquí con amarillo. Digo, tan menos 1 de 0,51 dividido negativo 0,14. A ver qué tal me da. Resulta que mi ángulo es menos 74. Entonces mi ángulo es menos 74. Pero ¿qué pasaría si es que no pongo ese negativo? Le borraré, sigue siendo el mismo número, solamente que el negativo se interpone. Entonces pongo mi ángulo, mi alfa vale 74 grados, 64. Redondeado 65. Va a ser mi alfa es igual 74,65 si no me equivoco. Veamos rapidito. Sí, está bien, ¿no? Pero grados, ángulos, grados. Esta es mi respuesta de alfa. Por tanto, este alfa es lo que vale esta línea entre el verde y la roja. Ese ángulo vale 74,65 grados. Ya, chicos, espero que esto sea suficiente. Repasen otra vez, vean el video. Aquí he hecho los 5 pasos que manejamos en teoría. Ya, entonces, por favor, esta sería la respuesta, ¿no? Ya, chicos, entonces descansen, véanlo el video una y otra vez
y acaba aquí el ejercicio.